Víctor dice, Greenspace reaccionó a tu video de Rusarín y dice que estás en un error en varios conceptos. Mi primer video respuesta, qué emoción. Como abreviatura cultural, nuestro amigo libertario no dio casi argumentos, solo decía mayoritariamente no estoy de acuerdo. Así que es difícil responder. Pero este video servirá para explicar algunos conceptos económicos como el mercado. Aprovechen. Básicamente les resumiré el primer semestre de economía en un solo video, de cualquier universidad del mundo. La economía no tiene ideología. Algunos economistas sí, no es lo mismo. Omitiendo, obvio, los modelos matemáticos. No nos vamos a meter en broncas aquí y los duermo con eso. Pero veamos qué dice. Pero qué bueno que tú comes bien, digo, nos da gusto. Y no es que nos importe o no tengas derecho a comer lo que quieras, donde quieras. Es el Yo quisiera ver, por ejemplo, la estatura promedio en Cuba, ¿cuál es? Me gustaría saber eso. ¿Cuál es la estatura promedio en Cuba de los cubanos? Un detalle, las cifras que mostramos no son indicadores de la estatura, sí la estatura que se espera que un niño tenga a cierta edad, esas curvitas que tienen los pediatras. La estatura solita no te dice nada respecto a la prosperidad de un país. No sé si eso es lo que estabas pensando. Si acaso, si esa estatura ha cambiado a lo largo del tiempo y en ese sentido sí puede ser un indicador de desarrollo. En Cuba, la estatura promedio es 1,73, pero por ejemplo en Japón es 1,72 y para Países Bajos 1,84. Ambos países ricos. ¿De eso vas a hablar? No, filósofo libertario, sé paciente. Ahorita contestamos cosas mucho más interesantes y relevantes de tu colega. Vamos en orden. Pero sí nos da una pista de que probablemente hablamos idiomas muy distintos. Cabe aclarar que no lo conozco, no he visto ningún otro video de él y en general respeto todas las ideologías y formas de pensar. En tanto no manipulen, mientan o distorsionen para promover su ideología. No sé cuál sea el caso de Greenspace. Espero que no sea un mentiroso tipo Milei, AMLO o creadores de contenido obviamente patrocinados por grupos de interés de ambos bandos. Pero si defiende su ideología y la promueve desde lo que es un ideal, un deseo, una forma de ver la vida, bienvenido, no tenemos ningún problema. La desigualdad no es pobreza. Uy, es que tengo que grabar un video sobre la desigualdad. La desigualdad es inherente, es parte de la naturaleza humana. Todos somos completamente diferentes. Y qué bueno que el capitalismo produce desigualdad, boludo. Qué bueno que produce desigualdad. Bueno, en efecto, la desigualdad no es igual a pobreza. Se relacionan, pero no son equivalentes. Podría no haber pobres y seguir existiendo desigualdad. Una cosa es comparar las condiciones de las personas con respecto a un estándar económico y material mínimo y otra es analizar cómo se distribuye la riqueza. Supongo que hasta aquí estaremos de acuerdo en que la desigualdad es inherente al humano. Somos diferentes, desde físicamente hasta formas de pensar. Tenemos deseos y necesidades, preferencias y gustos distintos. No en decir que qué bueno que el capitalismo produce desigualdad, en eso no estamos de acuerdo. Pero tomándolo por el lado amable es al menos ambiguo. El capitalismo puede generar desigualdad, sí, pero no es su objetivo. El capitalismo apoya la libre competencia del mercado considerando que el mercado es un mecanismo eficiente de asignación de recursos a aquello que sea más productivo. Sin embargo, esta afirmación es un axioma. ¿Eso qué es? En resumen, es un principio que se considera evidente por sí mismo y por lo tanto no necesita ser demostrado dentro de un sistema teórico. Es un punto de partida en la construcción de razonamientos lógicos y son muy útiles para establecer bases en sistemas de conocimientos, desde matemáticas hasta corrientes filosóficas y económicas, como el capitalismo. Sin embargo, no es conocimiento científico. El conocimiento científico, por su parte, no da nada por sentado y requiere evidencia y demostración empírica. Retomando, en esa asignación de recursos del mercado, los individuos maximizan su utilidad y por lo general esto significa generar más ganancias. En una transacción de intercambio voluntario, ambas partes tienen su propio interés y ninguna puede obtener lo que quiere sin tener en cuenta a la otra. Ese autointerés racional es lo que vuelve eficiente al mercado. Hasta aquí supongo que seguiremos de acuerdo, pero el objetivo del capitalismo es la eficiencia, incluso maximizar el bienestar social, no generar desigualdad. Supongo que fue un lapsus y no lo celebras realmente. Esa es una consecuencia que además no es eficiente. A ninguna economía le conviene no tener consumidores que puedan consumir. Las economías fuertes lo son porque tienen mercados internos dinámicos.
Para eso se crean instituciones políticas y sociales orientadas a reducirla. ¿Cómo lo hacen? Ya es otro tema. Hay modelos más eficientes que otros y ejecutores, o sea, políticos, más eficientes y los que son un desastre también. Por eso no existen mercados libres no regulados realmente en ninguna parte del mundo. El problema es que los regula el Estado, y el Estado es imperfecto y corruptible. No, lo regulan las leyes específicamente. Y lo que se regula precisamente es lo que atenta contra algunas normas sociales que vienen ya sea de tradición judio-cristiana, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las regulaciones que deben existir porque, claro, ningún mercado puede ser libre del todo. Eso es evidente. O sea, nadie, por ejemplo, puede ser libre de asesinar. Por eso, los mercados libres se basan precisamente en ciertas normas en las que tú no puedes atentar ni contra la vida, ni contra la propiedad, ni contra la libertad de otras personas. Pero eso es un mercado libre igual, porque dentro del liberalismo se le llama mercado libre a un mercado que no atenta ni contra la vida, ni contra la libertad, ni contra la propiedad de terceros. De eso se trata un mercado libre. Entonces, claro que van a existir ciertas regulaciones, pero esas son ciertas regulaciones que ya van dentro del propio liberalismo. Por tanto y demás, de lo que estamos hablando no tiene absolutamente nada que ver. ¿Quién hace las leyes? ¿Son espontáneas? ¿Nacemos y ya sabemos qué hay que hacer y cómo convivir? Construimos estados, que no es lo mismo que gobiernos específicos, para crear normas que regulan las interacciones. El Estado es una forma de organización política que administra los asuntos públicos. Prácticamente todas las estructuras morales, en forma de religión o de normas sociales, prohíben matar a alguien que es igual a ti. No es un fundamento solo judeocristiano y por supuesto no es exclusivo del liberalismo. Una cosa es el liberalismo o ser libertario y querer la menor intervención del Estado en la economía, y otra es decir que el mercado libre se basa en el respeto a la vida, propiedad y libertad. Una cosa es la organización de los medios de producción y otra el mecanismo. El capitalismo es la organización, propiedad privada de los medios de producción, pero el mercado es solo el mecanismo a través del cual se realizan los intercambios. El libre mercado implica que los intercambios no están sujetos a controles, los precios se establecen por oferta y demanda, los agentes económicos toman decisiones de producción, consumo, ahorro e inversión para optimizar recursos. En un país donde prefieran poca intervención del Estado, este existe para crear la seguridad jurídica necesaria para que los particulares puedan hacer estas transacciones, que imagino es el modelo que te gusta. Pero un mercado perfecto tiene supuestos muy fuertes. Primero, libre concurrencia. Esto es un número muy elevado de compradores y vendedores, para que ninguno de ellos tenga la capacidad individual de influir en la determinación del precio de un producto. Dado que la empresa puede alterar su volumen de precio y ventas sin que ello tenga efecto sobre el precio del producto, se denomina su comportamiento como precio aceptante. En español, por favor. Hay tantas empresas y tantos compradores de lo que sea, de absolutamente todo, que ninguno por sí solo puede fijar precios. Eso ni en Estados Unidos pasa, ni ha pasado nunca. Pero no es tan grave como el siguiente supuesto. ¿Grave? Ok, digamos que altera menos la eficiencia del mercado que el siguiente supuesto. Información perfecta y gratuita. Esto es que los agentes tengan toda la información sobre todas las condiciones de precios o calidades que afecten a los intercambios sin coste alguno. El conocimiento pleno de las condiciones generales del mercado implica ausencia de incertidumbre. O sea, este supuesto implica que sabes perfectamente lo que estás comprando. Casi nunca tenemos la menor idea de lo que estamos comprando realmente, menos en cosas como un coche usado, una computadora, la calidad de la ropa, que la podemos suponer, pero no saber realmente, y hasta la integridad de los alimentos que consumimos. Otro ejemplo de que no hay información perfecta describe situaciones en las que un individuo tiene información asimétrica acerca de las consecuencias de sus propias acciones, pero son otras personas las que soportan las consecuencias. Un ejemplo simple, la crisis de fentanilo en Estados Unidos. Los consumidores no tenían idea de lo que estaban comprando. La farmacéutica sabía perfectamente lo que estaba vendiendo. En teoría, el mercado se encargaría de castigar a esa farmacéutica, excepto que para cuando el mercado reaccione en estos casos u otros como el plomo en la gasolina, ya no quedaría casi nadie vivo. Las regulaciones estatales son muy lentas reaccionando, pero el mercado, ¿para qué te cuento?
hablando de externalidades negativas, o sea, afectaciones a la sociedad. Y eso sí es conocimiento científico. Los mercados no siempre funcionan de manera eficiente, especialmente por esta pequeñísima falla de mercado. Existen otras fallas de mercado, si quieren vean el video, pero la cosa es que si se cumplen estos supuestos y otros más, se alcanzan resultados eficientes. No pasa nunca. La regulación siempre intenta establecer límites a las actividades, pero las actividades evolucionan porque hay incentivos de los individuos para incrementar sus ingresos y presionan los límites de las regulaciones. Y así empieza el catch-up de las regulaciones. O sea, yo te pongo una regulación, tú encuentras la forma de brincártela. Subo la vara, te la vuelves a brincar. Pero si te la subo mucho, yo también altero la eficiencia, es decir, un exceso de control sobre la economía. Un buen regulador le tienta bien el agua a los camotes. Para eso sirven los modelos. No será igual en todas las circunstancias. Otro ejemplo, no había regulaciones de derivados. ¿Y eso qué? En términos simples, se usan para suavizar o garantizar el precio futuro. O sea, compra a precio de hoy y paga en enero. ¿Se acuerdan de Enron y compañía? Sí. Bueno, pues causas un desequilibrio. Te regulo. Luego, no había regulaciones de derivados inmobiliarios. Adivinen qué pasó en 2008. Hubo que regularlos. Los mercados evolucionan y no te puedes autorregular. Sé que como libertarios tienen teorías sobre esto, pero hacen agua por todos lados. Al rato vemos ejemplos cuando vuelva a salir el tema. Ya que estamos en esto, los derechos humanos, incluyendo la vida y la libertad, son regulaciones, convenciones. No son naturales y se tuvieron que hacer leyes para protegerlos. Bueno, no sé, este hombre es economista y todo lo que tú quieras. No existe ningún tipo de equilibrio. Ahí es donde viene, y principalmente en Latinoamérica, toda la corrupción que consume a nuestros países. Ahí es donde viene exactamente toda la corrupción. Cuando tú agarras una parte de ese dinero y le dices al político arriba, tú lo vas a distribuir. Tú eres quien le va a redistribuir al pobre. Y ahí es plata robada y plata robada y plata robada. Si en un lugar no ha funcionado precisamente la mezcla entre el libre mercado y la economía planificada, ese lugar es Latinoamérica. No ha funcionado en Latinoamérica, correcto. En Latinoamérica no ha funcionado nada. Aunque es injusto generalizar y tampoco es que no se haya avanzado nada. En unos funciona mejor que en otros. Pero, ¿qué sí ha funcionado? ¿Qué país es un libre mercado sin intervención estatal de ningún tipo? La corrupción no es porque se reparta a los pobres o porque las economías sean mixtas. En Suecia, Dinamarca, Nueva Zelanda y demás países que tienen los menores índices de corrupción, cobran muchos impuestos y reparten mucho, pero de forma eficiente, atendiendo fallos de mercado como la educación y la sanidad, no con dádivas populistas como en nuestros países. En otros que reparten menos, como Japón, tampoco es que no reparta nada, ha habido grandes escándalos de corrupción del tipo que un exministro de Justicia pagó sobornos a políticos locales y simpatizantes durante la campaña de su esposa para que fuera electa como legisladora. Vean los videos de corrupción. Y de Estados Unidos mejor ni hablamos. Corrupción, estafas, simulaciones y cuanta cosa pueda existir todos los días. Incluso puede ser corrupto y tener una economía exitosa, como Estados Unidos, hasta cierto nivel, claro. La corrupción se da en muchas formas, no solo en el dinero que se le entrega a un político. Las empresas también pueden ser corruptas, coludirse para mantener un precio elevado, por ejemplo, lo que conocemos como cárteles. El cártel de la vitamina en los 90s, cuando los laboratorios Roche y BASF inflaron artificialmente los precios de las vitaminas, el cártel de los camioneros con Volvo, Renault, Daimler, MAN, Iveco y DAF, que se coludieron durante 14 años para fijar los precios de los camiones medianos y pesados en Europa. El cártel de los fabricantes de chips, Samsung, Unix, Micron e Infineon, en los 2000. El cártel del acero inoxidable en 2019, donde la Comisión Europea tuvo que sancionar a varias empresas. El cártel de las aerolíneas en los 2000, también con British Airways, Air France KLM, Lufthansa y otras. El de productos de belleza con Procter & Gamble, Unilever y Henkel, con detergentes en 2011. ¿Les sigo? Como he dicho en otros videos, es poder, mi querido filósofo libertario. El exceso de poder provoca abusos. Los contrapesos siempre son necesarios y tanto el poder económico como el poder político son perfectamente capaces de cometer abusos. Lo más sano es un equilibrio entre ambos.
Esos abusos distorsionan el mercado, sea de quien vengan. Recuerden lo que mencioné de las autorregulaciones, pues tienen el potencial de crear más cárteles, oligopolios y hasta monopolios. Nada es perfecto en la vida, lamentablemente. Es una lucha constante. Y por supuesto que se forman en las narices de políticos y en muchas ocasiones, si no es que la mayoría, coludidos. Aunque yo no me la jugaría a que estos muchachos se autorregulen. Sin muchos vendedores e información perfecta y gratuita, necesitas regulaciones. La diferencia es, quieres partir del supuesto de que una economía de libre mercado con la menor intervención será exitosa. Es un deseo de libertad, válido, pero como país no es la forma más eficiente de distribuir recursos. ¿Y adivina qué? La economía es una ciencia social dedicada a estudiar la forma más eficiente de asignar recursos escasos que satisfagan necesidades y deseos ilimitados. Poca cosa. Un Estado siempre debe procurar eso, es su razón de ser, el bienestar de toda su población. Claro que cualquier modelo que implementes depende de que se haga bien, y al existir cualquier cantidad de variables puede salirte muy mal. La sobreregulación, como mencionas, de Cuba, desincentiva el crecimiento económico, la inversión, la innovación, la competencia, casi hasta las ganas de vivir. Por otro lado, las desregulaciones generan colapsos en la economía. No ha pasado porque se frenan, se intervienen bancos, se regulan farmacéuticas, se rescatan industrias completas, automotrices, de energía y hasta la agricultura. Pero históricamente sí tenemos ejemplos de culturas y civilizaciones que han agotado sus recursos. Tú puedes creer, como he escuchado a algunos libertarios, que eso ocurre porque el político es corrupto. Pero no, el huevo sí fue primero que la gallina. Primero viene el exceso, luego la regulación, en economías sanas, mixtas. Cuando hablamos de planificación de la economía, hablamos de largo plazo, pero me late que volverá a salir el tema más adelante, así que te seguimos escuchando. Sí, no, lo del señor feudal y el capitalismo no lo voy a contestar porque, bueno. Pues qué lástima, habría sido interesante que explicaras por qué tu desprecio, pero te lo explico. En efecto, no es una evolución directa, es el sistema que surgió después de la crisis del feudalismo en Europa. A grandes rasgos, el feudalismo fue un sistema económico, social y político basado en la tierra como principal fuente de riqueza. El señor feudal es su dueño y otorgaba concesiones a los vasallos a cambio de servicios militares, o sea, protección, y agrícolas, alimentos pues. Para el capitalismo ya no es el señor feudal, es el burgués, y ya no es la tierra, sino la fábrica o medio de producción, la que es propiedad privada de un individuo o pequeño grupo, y el obrero es un asalariado, entrega su trabajo a cambio de un pago que intercambia por bienes, alimentos, ropa y otros, y servicios, seguridad, por ejemplo. Es su evolución, porque se pasó de un sistema a otro gradualmente, sin que hubiese una imposición propiamente dicha, a través de una serie de transformaciones. A diferencia de modelos como el socialismo, que se quisieron imponer por la fuerza y no siguieron una transición gradual. Ya veremos si el socialismo, cuando no se intente imponer por la fuerza, es la evolución del capitalismo, o no. Quizás sea algo que no hemos descubierto aún, no lo sabemos. El mercado sí se regula solo. No, es tu deseo, tu ideología, pero no tienes evidencia empírica, solo supuestos. Sí. Es que el capitalismo es inevitable. Esto en muchas ocasiones yo lo he dicho y la gente piensa que estoy diciendo mentira. Los países más capitalistas y de la peor manera son los comunistas. Sí, es inevitable, hasta ahora. Es una evolución social que se fue dando a lo largo del tiempo, como mencionamos, y tristemente despreciaste dar tu punto. Nuevamente, ya veremos en qué otra cosa evoluciona. Los procesos de cambio llevan siglos. Como dijimos, la imposición de modelos nunca funciona. De hecho, podemos afirmar que el capitalismo existe antes de la idea de capitalismo. No tenemos idea de si ya estamos haciendo algo que aún no describimos. Para eso sirve la filosofía, por ejemplo, indispensable para cuestionarnos y descubrir cosas. Un filósofo, Adam Smith, describió el capitalismo, pero no para encontrar verdades. Estas deben ponerse a prueba. En cuanto a que los países comunistas son los más capitalistas y de la peor manera, una pequeña corrección de lo más básico. No hay países comunistas, son socialistas, como no hay países libertarios. Esos son horizontes.
ideas de a lo que se quiere llegar. Sí hay mercados negros, espantosos sin duda, pero no son capitalismo. Igual volverá a salir el tema. Economía y Estado no se juntan, porque el Estado es un ente que no se puede regular, conformado por un montón de personas No existe que no cálculo se pueden económico. fiscalizar porque tienen la Claro, ley de su lado. no puedes fiscalizar absolutamente nada, por tanto, y además dentro no existe cálculo económico. ¿No existe cálculo económico? Sí hay cálculos, o cómo se endeudan los países. Un Estado o gobierno no tiene una lógica empresarial. Quizá es lo que quisiste decir, porque sí hace cálculos, más que cualquier empresa, de hecho, pero no hace cálculos para hacer negocio. Sin embargo, ¿cómo saben cuánto pueden gastar? ¿En qué van a invertir? Que muchos tomen malas decisiones económicas porque su lógica es a lo mejor populista es otra cosa, pero hasta en esos casos hay cálculos. De hecho, las finanzas públicas no son nada fáciles de entender y sí se pueden fiscalizar, obvio no de forma perfecta. Por eso hay organismos autónomos, organismos reguladores, mecanismos de transparencia, auditorías, contrapesos, mecanismos de rendición de cuentas. Algunos funcionan mejor que otros o funcionan mejor en unos países que en otros, pero sí se fiscalizan, igual que hay empresas exitosas y otras que fracasan. De hecho, la inmensa mayoría de las empresas fracasan en menos de un año. ¿Por qué esperamos que todos los estados sean perfectos? Luchamos por eso, sin duda. Algunos tienen más éxito que otros, pero como que hay aquí una doble vara, ¿no? Las empresas no sirven porque el 99% fracasan. No le des argumentos a los filósofos antiimperialistas, por favor. Vamos a dejarlo hasta aquí porque ya es absurdamente largo y ya se divagó mucho, pero valórenlo, son clases de economía real gratis. El viernes subimos la segunda parte, se va a poner bueno, lo prometo, mejor que esta. Y la próxima semana ya hablaremos de China, socialista o capitalista, un nuevo imperio opresor o el salvador del mundo. Ya me quiero ir. Bueno, nos vemos el viernes con la segunda parte y el martes de la próxima semana con China. Adiós.